todo en la vida todo fue un proceso, ¿no? Desde el inicio, bueno, tuve la suerte de empezar ya con los fondos de inversión desde muy pronto. Empecé desde lo básico, que creo que es al final pues desde donde se debe empezar, ¿no? Con la parte operativa, la parte regulatoria, y esto me permitió pues ir empezando a mirar pues productos, miraba los productos que más se contrataban, me cogía la ficha, me lo miraba, y bueno, pues así empezó esta andadura, ¿no? Recuerdo además la intensidad de aquellos años, ¿no? Empecé en el año 2000 y empezamos con la crisis de las .com. Claro. En 2001 las Torres Gemelas, bueno, pues se puede decir que fue un aprendizaje express, ¿no? Y esto me permitió y tuve la suerte, pues al poco tiempo de empezar a trabajar, pues analizar fondos, ¿no? Además tuve la suerte de tener muy buenos compañeros, unos profesionales a mi alrededor, que analistas macro, analistas micros, que me facilitaron mucho pues toda esta labor, ¿no? Ese gusanillo empezó a crecer, ¿no? Yo siempre digo que nació por una percepción, ¿no? Una percepción, se empezaba a ver ya en 2001, 2002 cómo el mercado empezaba a cambiar, ¿no? Y que se empezase a producir una estandarización del servicio, ¿no? Sí. Un gusanillo que dices, bueno, pues me gustaba cómo se hacían las cosas cuando empecé y vi que a medida que se iba produciendo esta transformación en el sector, pues esa esencia, esa naturaleza se iba perdiendo, ¿no? Todos los que nos hemos dedicado pues que hemos empezado un proyecto desde cero sabemos lo duro que es, el tiempo hay que dedicarle, lo que se sufre, claro, pero sí merece la pena. Sí. Estás en Una Casa sobre el Mar, la comunidad de asesores financieros que te ayuda a tomar decisiones inteligentes de inversión. Hola a todos, gracias por estar escuchando nuestro podcast en Una Casa sobre el Mar, patrocinado por Lombia Capital. Estamos en Barcelona para completar nuestra entrevista número 95. Antes lo hablábamos con Nacho fuera del micrófono. Increíble cómo ha llovido desde el noviembre de 2020 cuando empezó a rodar esta idea que hoy es una gran comunidad. Y aquí nos recibe Nacho Encinas, quien es socio y asesor financiero en Troy Consultores Asociados EAF SL. Y del otro lado de los micros estamos, como siempre, Francisco Rodríguez e Iván Díez. Gracias a todos los que nos acompañan una vez más y empezamos. Bueno, Nacho, bienvenido a Una Casa sobre el Mar. Nos hacía ilusión ya estar aquí contigo para conocerte más y mejor, porque son bastantes años, sobre todo Iván, que te conoce personalmente, y hoy vamos a profundizar en temas muy interesantes. Así que gracias por recibirnos en tu casa. Muchas gracias a vosotros por estar aquí. Todo un placer que hayáis venido. Y bueno, como dices, Francisco, pues de hace mucho tiempo desde que nos conocemos, ¿no? Mucho tiempo ya en el sector. Pues prácticamente desde que empezaste, que ahora nos contarás seguro algo de tu trayectoria muy interesante. Pero bueno, para que los oyentes sepan quién es Nacho Encinas, aunque llevas 18 años viviendo, comentábamos antes, 18, 19 años en Barcelona, has nacido en Madrid. Y nos has contado que para ti, en estos años de vida personal y de vida profesional, hay tres momentos o tres hitos que te han marcado. Uno de ellos es ser padre. Luego hablaremos de ello. También haber sido capaz de conservar tus amigos de toda la vida, porque no es fácil cuando te vas de tu ciudad a otra ciudad nueva mantener esos amigos y además tener una relación con ellos igual de buena, como si no hubiese pasado el tiempo. Y el tercer punto que nos has comentado, que ha marcado mucho, que ha sido clave, es el haber logrado trabajar para ti mismo y no depender de terceros, que profundizaremos a lo largo de la entrevista. Pero bueno, como bien dice Francisco, muchas gracias por abrirnos las puertas de tu casa, y aunque te conozcamos desde hace mucho tiempo, queremos saber más y sobre todo esa parte más personal tuya, Nacho. Muchas gracias. Nacho, empezaste tu carrera profesional como gestor de fondos y además gestor de carteras, e incluso fuiste analista de fondos de inversión en Beta Capital Miss Pearson, ¿no? Cuando en su momento. Compaginando todos estos puestos entre Madrid, Ámsterdam y Barcelona. Descubríamos preparando tu entrevista. Desde el ángulo del análisis, ¿ya te picaba el gusanillo de pasar al lado del asesoramiento y tratar de alguna forma cara a cara con el cliente? ¿Cómo fue esa transición? Sí, así fue como dices. Como todo en la vida, todo fue un proceso, ¿no? Desde el inicio, bueno, tuve la suerte de empezar ya con los fondos de inversión desde muy pronto. Empecé desde lo básico, que creo que es al final
pues desde donde se debe empezar, ¿no? Con la parte operativa, la parte regulatoria, y esto me permitió pues ir empezando a mirar pues productos, miraba los productos que más se contrataban, me cogía la ficha, me lo miraba, y bueno, pues así empezó esta andadura, ¿no? Recuerdo además la intensidad de aquellos años, ¿no? Empecé en el año 2000 y empezamos con la crisis de las .com. Claro. En 2001 las Torres Gemelas. Bueno, pues se puede decir que fue un aprendizaje express, ¿no? En estos años además coincidió que empezaba a generalizarse en el mercado nacional la utilización de fondos extranjeros, de fondos de gestoras internacionales para la inversión de carteras, ¿no? Porque hasta la fecha, pues bueno, eran pocas las gestoras que estaban en España, estaban las 4 principales y algún aventurero, ¿no? Que tenemos una aquí enfrente, ¿no? Commodities de gestión, que bueno, que se atrevían a entrar en un mercado en el que, bueno, principalmente todos los productos que se utilizaban eran productos nacionales, ¿no? Por lo tanto, tuve esa posibilidad de empezar desde muy pronto. 3 años después, pues empecé a analizar fondos, porque realmente no había muchos profesionales que tuviesen la posibilidad de dedicarse en exclusividad a esta labor, ¿no? Y esto me permitió, y tuve la suerte, pues al poco tiempo de empezar a trabajar, pues a analizar fondos, ¿no? Además, tuve la suerte de tener muy buenos compañeros, buenos profesionales a mi alrededor, que analistas macro, analistas micros, que me facilitaron mucho pues toda esta labor, ¿no? Sí. Esta circunstancia, esta posibilidad de estar analizando fondos desde muy pronto, pues me abrió las puertas a poder ir a Holanda, como has dicho. Sí. Me ofrecieron la oportunidad y ni me lo pensé, la verdad. Me fui para allá. Tuve la posibilidad de empezar a trabajar con el equipo de analistas de fondos de M.S. Pearson, que era una gente que llevaba desde los años 90 analizando productos de inversión. Imaginaros, bueno, pues era un producto que en Centro Europa ya se utilizaba mucho para la gestión de carteras, pero en España empezaba a utilizarse en esos momentos, ¿no? Y luego me preguntabas por el gusanillo del asesoramiento, ¿no? Que para mí pues nació, yo siempre digo que nació por una percepción, ¿no? Una percepción, se empezaba a ver ya en 2001, 2002 cómo el mercado empezaba a cambiar, ¿no? Yo siempre digo una anécdota, que es que en Beta Capital M.S. Pearson llegamos a ser un equipo de 35 analistas gestores. Buen grupo. En una compañía de tamaño medio, ¿no? Cosa que ahora, yo no sé los equipos de gestión, análisis que tendrán los grandes bancos, pero a lo mejor pues estamos hablando de entre 30 y 50 personas como mucho. O sea, ¿qué pasó? Que en esa época pues se empezaba a ver cómo este tipo de equipos no eran sostenibles para las compañías de tamaño medio. Y esto llevó de la mano que se empezase a producir una estandarización del servicio. Sí. Y ahí fue donde ese gusanillo empezó a crecer, ¿no? Sí. Un gusanillo que dices, bueno, pues me gustaba cómo se hacían las cosas cuando empecé, y vi que a medida que se iba produciendo esta transformación en el sector, pues esa esencia, esa naturaleza se iba perdiendo, ¿no? Sí, sí. Y ahí empezó ese gusanillo. Bueno, ha merecido la pena, ¿no? Después de 18 años ya el proyecto mayor de edad... Creo que ha sido una consolidación de esa idea, ¿no? Ha merecido la pena. Todos los que nos hemos dedicado que hemos empezado un proyecto desde cero, sabemos lo duro que es, el tiempo que hay que dedicarle, lo que se sufre. Claro. Pero sí merece la pena, bien. Sí merece la pena. Mira, pues eso nos da paso, Nacho, a la segunda pregunta, porque efectivamente, después de tu trayectoria en M.S. Pearson y cuando te empieza ese gusanillo del asesoramiento, en el 2006 te vienes a Barcelona y es cuando fundas con otros socios Troy Consultores Asociados. Y lo que nos interesa es eso, cómo te surge esa vena de emprendedor y sobre todo cómo decides dejar Madrid para venirte a vivir a Barcelona. O sea, cuéntanos un poco de esa historia, de esos momentos. Sí, es curioso, ¿no? A ver, la vena, para empezar ordenadamente, la vena pues, surge por varios motivos, ¿no? El primero es lo que veníamos comentando con Francisco, pues es el sentimiento de esa necesidad de seguir apostando por un asesoramiento más personalizado, ¿no? En medio de una tendencia hacia la estandarización del servicio, ¿no? Sí. Sentí que faltaba algo, ¿no? Sentí que se estaba perdiendo ese lado más personal del asesoramiento, ¿vale? Esa posibilidad de interactuar con los clientes sin condicionantes. Es decir, yo siempre digo que es muy importante que el producto se adapte al cliente y no o al inversor, y no que el inversor se adapte al producto, ¿no? Y la estandarización de un servicio pues lleva a lo segundo, ¿no? Y no a lo primero. Y ahí fue donde pues fue uno de los motivos en los que empezó a surgir esa inquietud, ese espacio que se estaba perdiendo, de oye, sigue habiendo un espacio para ese tipo de servicio, para ese tipo de dedicación, ¿no? Y el segundo, como has dicho, fue de la mano pues, de una parte de mis socios actuales, ¿no? Socios mayores que yo, pero socios con un gran bagaje en la emprendeduría, porque fueron los que fundaron Beta Capital, ¿no? O sea, Beta Capital fundaron dos grandes personas, una tenemos la suerte de seguir teniéndola aquí de socio,
Y bueno, y me ofrecieron esta posibilidad, empezamos a hablar de la posibilidad de montar algo, de esta inquietud por este tipo de servicio más de antaño, vamos a decir. Sí. Y bueno, y la verdad es que no me costó mucho tomar la decisión, ¿no? ¿Y por qué lo montáis aquí en Barcelona, Nacho? ¿Teníais ya clientes en Barcelona o tus socios eran de Barcelona? Ellos son de Barcelona, o sea, como habéis dicho, o sea, hay una anécdota que a mí me gusta siempre contar, que es por qué salí de Madrid, ¿no? Que es un poco lo que... Y la decisión la tomé en un atasco. Yo era una persona... los que hombre, te da para pensar mucho. Cuando estás ahí en el atasco te da para pensar. Ejecutaste, ¿no? Los que hemos vivido en Madrid sabemos lo que es eso, ¿no? El perder tiempo de tu vida, de tu tiempo libre en un atasco. Bueno, pues yo estaba en un atasco y en ese momento miraba a los lados del coche y decía, ostras... Veía a la gente riéndose, uno se reía por la radio y yo decía, yo no estoy a gusto ahora mismo donde estoy, ¿no? Sí. Y en ese momento, pues ese día llegué a la oficina y a mi responsable le dije, oye, me gustaría salir, o sea, me gustaría tener la oportunidad de irme a explorar otros sitios. Todavía no tenías en mente el proyecto de Troy. Todavía no. Decidiste simplemente que no esto venía a ser en 2003. Dije, oye, quiero salir de Madrid y me ofreció la posibilidad de ir a Ámsterdam, que es lo que comentaba antes. Y ahí surgió ya pues el despegarte de lo que es tu zona de confort, vamos a decirlo así. Sí. Y bueno, y me fui a Ámsterdam. Y ahí pues, ¿no? Pasé una temporada, pues como he dicho, con gente de mucho nivel, me sentí muy realizado y esa inquietud que tuve pues se empezó a realizar. Al tiempo volví a Madrid y ya como había estado fuera, al poco tiempo me ofreció la posibilidad de, oye, vete a Barcelona 6 meses, 12 meses a cubrir una plaza de un gestor que había tenido que dejar la compañía, un gestor de patrimonio, y dije, oye, dentro de Betacam Spearson todavía, ¿no? Y luego una vez aquí en Barcelona, 6 meses, pues ya me dijeron, Nacho, te tienes que volver. Y ahí surgieron estos 2 detonantes de mi vida, ¿no? El primero, pues fue lo que os he comentado antes. Bueno, pues estas personas dijeron, oye, Nacho, tenemos un proyecto en mente y queremos pues que al final nosotros pues somos la parte involucrada, pero también somos clientes y queremos pues que tú de inicio pues comandes todo el proyecto de análisis, inversión. Pues ya me conocían porque ya venía de gestionar sus vehículos en Beta Capital, ¿no? Y ese fue el primer detonante. Y el segundo detonante, pues como en muchas cosas de la vida, conocí a una mujer, bien. que es mi mujer, una historia de amor, que yo creo que siempre tiene que haber una historia de amor en la vida, ¿no? El amor siempre tiene que estar presente. Y bueno, conocí a mi mujer, que es una persona con la que me complemento genial, que nos llevamos muy bien. Y eso fue lo que dije, oye, pues lo que me empujó a dar el paso para quedarme aquí, ¿no? Y luego has comentado lo de los amigos, lo comento brevemente, ¿no? Y es verdad que, bueno, pues tengo la suerte de tener grandes amistades, ¿vale? Yo siempre he pensado que una amistad es como un matrimonio, ¿no? Que hay que saber cuidarla, hay que cuidarla, hay que destinarle tiempo. Y es verdad que tengo suerte de seguir conservando, pese a ir en Barcelona, a mis amigos de toda la vida, ¿no? Aparte, bueno, pues he tenido la suerte de conocer aquí a muy buena gente. Sí. Y bueno, esto demuestra un poco que es uno de los pilares y yo siempre digo que los amigos sean uno de los pilares de tu vida es un aspecto fundamental, o debería ser un aspecto fundamental en la vida de cualquier persona, ¿no? Sí. Además, los amigos los eliges tú. Correcto. Los eliges tú, los cuidas importante. Tú. Exacto. Y te das cuenta cuando tienes esta interactuación, oye, que la vida es maravillosa, ¿no? Si cuidas algo, tanto una amistad como una relación, pues... Sí. Te das cuenta de estas cosas, ¿no? Bonita historia, Nacho. Bonita historia. De todas maneras, yo iba a hacer un matiz porque pusiste, sabiendo que esta entrevista la va a escuchar tu mujer, pusiste como segundo detonante haberla conocido. Yo creo que está entre el primero. Está en primero aquí. Ahí falla. Hombre, posiblemente sí, ¿no? Posiblemente. Sí. La verdad es que en ese momento, cuando tienes que cambiar la vida, he oído algunas entrevistas que habéis hecho, hay gente... El otro día escuché la de David, ¿no? Que gente que se ha ido a Miami, en su caso. David es una persona que conozco desde hace tiempo. Sí. Y dices, ostras, en mi caso yo en ese momento no tenía ataduras, ¿no? Y dije, vamos para allá, ¿no? Y si estupendo. Encima conoces eso, pues... Sí, bueno, un complemento perfecto. Perfecto. Claro. Oye, Nacho, como multifamily office, que sabemos que son aquí en Troy, para ustedes entendemos que será vital... trabajar para facilitar además la transferencia de riqueza entre generaciones, ¿no? Eso es un tema que venimos hablando mucho además en Una Casa sobre el Mar, también el traspaso generacional, ¿no? La herencia tiene un componente financiero, pero también tiene un componente emocional que necesita ser gestionado, ¿no? ¿Qué sucede en el caso de Troy? ¿Cómo se gestiona tras el fallecimiento de ese cliente leal? ¿Cómo garantizan a los clientes una sucesión ordenada, ¿no? Y una vez realizada, ¿es habitual para Troy seguir trabajando con las siguientes generaciones
de esa familia? Pues como bien dices, es un tema recurrente y de primera fila, ¿no? Unas sociedades que se van envejeciendo y donde la transferencia de riqueza, vamos a decirlo así, pues es un aspecto fundamental y donde, como bien has dicho, el componente emocional está, es quizás la prioridad, ¿no? Además, es un elemento que está muy presente en todos los procesos, tanto hereditarios como de inversión. Exacto. Este componente emocional, que si volvemos a las preguntas primeras, pues hay que trabajarlo, hay que dedicarle tiempo y no hacer quizá un asesoramiento tan sistemático, sino también tocar este tema emocional, ¿no? Considero que el conocimiento de las personas y la gestión de sus emociones pues, es uno de los pilares de la labor que hacemos los asesores, ¿no? Sí. Las personas cambiamos y con ello pues, nuestras necesidades, percepciones, objetivos. Imaginaros pues, dentro de un proceso hereditario el cambio que se produce, ¿no? Sí, cambios de todo orden. O sea, que es un tema... Por lo tanto, el componente emocional fundamental. Para nosotros hay, en relación a los procesos hereditarios y para conseguir una sucesión ordenada, creemos que son básicos, pues primero, abordar una parte administrativa, ¿vale? Esto en un principio debería consumir una parte pequeña del tiempo, aunque no siempre es así, ¿no? Por eso hay tres elementos que yo considero fundamentales, ¿no? Primero, tener una correcta y fluida interactuación con la parte legal. Normalmente las familias con las que trabajamos pues tienen un equipo legal. La interactuación del asesor financiero y el asesor legal es fundamental, una relación muy fluida. Luego, por nuestra parte, es fundamental el conocimiento de los procesos administrativos de los bancos. Siempre hay un banco depositario y cada banco tiene un tipo de proceso administrativo. El conocer ese proceso y saberlo explicar a la parte legal... Lo que estoy contando parece una tontería, pero al final es muy donde se pierde la mayor parte del tiempo que no se dedica a lo realmente importante, que es el trabajar las emociones, ¿no? Y la tercera, pues hacer un seguimiento muy cercano de este proceso, ¿no? Y explicárselo a la parte legal. Al fin y al cabo, es un tipo de coordinación. Los procesos estos ya están definidos, hay unos timings, hay unos tiempos, todo está definido, pero hay que hacer un seguimiento y una coordinación porque si se hace esto de forma eficiente tendremos tiempo para abordar esta segunda parte que tú comentabas y que es esta parte más personal, emocional, ¿no? Es decir, mientras estamos tramitando esa pata más financiera, pues nos toca volver a empezar. Al final toca volver a empezar en lo que a la gestión personal se refiere. Empiezas a hablar lo que era un perfil de un inversor, se convierte en 2, 3, 4 perfiles de personas totalmente diferentes, con necesidades y hábitos ese es el reto, que no tienen nada que ver. Yo siempre digo una frase que es verdad, y los que tenemos más de 2 hijos siempre decimos, nunca puedes educar igual a tus 2, 3 hijos, ¿no? O sea, a cada hijo hay que educarle de una forma diferente. Pues en un proceso hereditario más o menos es bueno aplicar esta norma, ¿no? Decir, oye, los hijos no tienen por qué ser como los padres y al final cada hijo es diferente, ¿no? Y hay que profundizar en los detalles, ahí es donde destinarle tiempo a profundizar en los detalles, intentar ir un poco más allá. Tienes que intentar ilusionar a la nueva parte, mostrarles cómo trabajas tú, mostrarles, o sea, no lo que has hecho con sus padres, sino lo que pretendes hacer con ellos, porque posiblemente el tipo de asesoramiento sea diferente. Totalmente. ¿No? Y yo creo que hay una cosa muy básica, es saber escuchar. Saber escuchar porque pensemos que nos sentamos con una persona que posiblemente lleve pensando más en esa situación de la que nosotros hemos pensado. Y lo primero que tenemos que hacer es escucharle, más que soltarle aquí todo lo que... Escucha primero, vamos a ver las necesidades, porque a lo mejor él no necesita un asesor. Justo, ¿no? Justo, sí. Y la verdad es que, pues, después de todo esto sí hemos logrado, o sea, pese a que la estadística, hay una estadística que dice que normalmente una gran parte, cuando hay un proceso hereditario, los herederos, la mayor parte no siguen trabajando con los asesores de sus padres. En nuestro caso tengo que decir que hasta la fecha hemos tenido un éxito muy alto y hemos tenido la posibilidad de seguir trabajando con las generaciones siguientes. Genial. En los casos, en la mayor parte, vamos a decir un 90%. Genial, ¿no? Qué bueno, un mérito. Y al final, un mérito, y pues son de las cosas que te hacen seguir levantándote con ilusión, ¿no? El hecho de mantener a los clientes. Antes lo comentábamos, ¿no? Que yo creo que dentro de nuestro lado, dentro del asesoramiento independiente, tiene una especial relevancia el saber que trabajas con los clientes durante un número amplio de años, ¿no? Sí. Cosa que en la banca privada, pues, se vive quizá una rotación diferente. Los que hemos estado en los dos lados lo hemos visto, ¿no? No, y ser capaz, como bien dices,
de mantener ese cliente o esas nuevas generaciones, habiendo pasado por momentos de mercado complicados, porque evidentemente estos son ciclos y habrá momentos mejores y peores, y que ese cliente se mantenga fiel con vosotros, dice mucho del trabajo que estáis haciendo. O sea que yo creo que eso tiene mucho mérito, como dice Francisco. Pero bueno, Nacho, vamos a terminar entrando en un tema interesante que ya tiene que ver más con mercado, porque como bien sabes, y lo hemos comentado, bueno, lo llevamos comentando durante todo el año pasado y este año prácticamente, que es el impacto que ha tenido la subida de los tipos de interés en los mercados financieros este año, el año 2022, esa brusca subida y tan rápida y de tanta cuantía en los tipos de interés, pues hizo que muchos inversores pues se diesen cuenta de que estaban mal perfilados. Es decir, ese cliente conservador que estaba acostumbrado a tener rentabilidades más o menos decentes, porque llevábamos años y décadas de caída de los tipos de interés, pues de repente se dio cuenta de que había perdido un 10% y que estaba mal perfilado. En ese sentido, vosotros como asesores, ¿cuál crees que son las claves para perfilar de la mejor forma a los clientes? A ver, el año pasado sí fue durísimo, sí, ¿no? O sea, una pequeña pincelada, y todos los que nos dedicamos a esto, pues lo sabemos. Cuando los tipos de interés se mueven de forma brusca, pues algo se rompe, ¿no? Las consecuencias, los efectos son muy importantes, ¿no? Podríamos decir que veníamos de un mundo irreal con tipos de interés negativos y pasamos de la irrealidad a la realidad en meses, ¿no? Una realidad que se combina además con un crecimiento bajo de las economías desarrolladas, ¿no? Y además, me hace gracia lo que has dicho de que el inversor se da cuenta de que está mal perfilado. Es una frase que yo personalmente llevo escuchando desde que empecé en esto, ¿no? O sea, cuando las cosas van mal, cuando alguien normalmente pierde algo que no esperaba perder, considera que su perfil era correcto, ¿no? Y ahí es donde entra pues el cómo perfilar a los clientes. Para nosotros el proceso de perfilar a un cliente tiene dos bloques, y en esto veréis que soy bastante tradicional, ¿no? Aquí un poco se nota un poco la escuela holandesa, ¿no? La primera división pues tiene dos partes. Pues está el componente regulatorio, que es lo que nos obliga el regulador, pero ayuda, ¿no? El regulador a hacer, que es el cuestionario, y donde se define un rango de inversión y un tipo de producto donde puede acceder el cliente o no, ¿vale? En base a un cuestionario, ¿no? Y esto lo que nos ayuda es pues hacer una primera selección. Es un tema más sistemático que otra cosa, pero nos define, por lo menos a nosotros, un nivel de riesgo máximo donde se puede mover el cliente. Sabemos que normalmente se divide entre defensivo, moderado, activo, pero bueno, es un tema regulatorio que todos tenemos que pasar, ¿no? Y luego entra de lo que llevamos hablando en una parte de la entrevista, que es el tema personal, y esa es la segunda parte, ¿no? Una parte donde profundizamos en el conocimiento del cliente y donde procuramos conocer sus hábitos, sus necesidades, sus objetivos, ¿vale? Y esta sí que es una parte mucho más dinámica. Evidentemente, cuanto mejor conocemos los hábitos, va a ser mucho más fácil que podamos, entre comillas, perfilar a un cliente, ¿no? Para nosotros es muy importante, o sea, dentro del proceso de perfilación, poder explicar de forma clara cuáles son los riesgos de cualquier inversión. Fundamental, porque es cuando escuchas, cuando ves la reacción del inversor ante esta explicación, es cuando te das cuenta realmente cómo va a reaccionar luego cuando realmente pasa, ¿no? ¿Vale? Y esta segunda parte de la personal sí que tiene que ser más dinámica. La primera, pues, que no se puede hacer una vez al año, una vez cada 2 años, pero esta segunda parte, debido a que todos vamos cambiando, porque la vida va evolucionando, pues tiene que ser un proceso dinámico, este proceso de conocimiento, y es lo que nos va a llevar pues a desgastarnos en explicaciones, desgastarnos en que el inversor conozca realmente todo donde invierte, ¿no? Y eso es un aspecto, como dices, básico, ¿no? Y luego nosotros también aplicamos un segundo filtro, que es, pues un poco nos agarramos a esto, a la frase divide y vencerás, ¿no? Y es dividir el patrimonio asesorado en dos partes. Una parte más estática, es el famoso core satellite, ¿no? Una parte más estática con perfil propio y destinada a cubrir pues, estas necesidades más a largo plazo. Es una parte que debería representar pues, entre un 60 en adelante, un 60% del patrimonio, y es una parte, se puede decir, que habría que revisar de tanto en tanto, ¿vale? Y es una parte de la cual tenemos que intentar abstraernos del ruido de fondo, ¿no? Y luego estaría otra parte más dinámica, que esta segunda parte, este porcentaje, que esto sí iría a cubrir pues algo más, pues, iría a cubrir las necesidades más de corto plazo, ¿vale? Que puede tener cualquier persona, ¿no?
y está supeditada a una revisión más a largo plazo, ¿no? Al final veis que os estoy contando cosas bastante básicas, pero que luego, cuando miramos los procesos estándares, realmente no se terminan por aplicar, ¿no? Sí. Y al final es un proceso de división, hace que se asuma menor riesgo en la toma de decisión y se eviten, sobre todo, que para mí es lo más importante, decisiones impulsivas que afecten al conjunto del patrimonio financiero, ¿no? Por lo tanto, se puede decir que este trabajo de perfilación, la recomendación primero es conocimiento profundo, didáctico, explicación, y el tercero, bueno, pues la división del patrimonio en función de las necesidades, ¿no? Bueno, Nacho, pues nos vamos directos ahora a la parte de formación financiera. Aquí en Un Faro sobre el Mar, lo que os pedimos es que nos expliquéis un concepto financiero para que el ahorrador o el inversor que nos está escuchando pues lo pueda entender de manera fácil. Y a ti te vamos a pedir, Nacho, que nos expliques qué son los bonos catástrofe. Bueno, bonos catástrofe, a mí me gusta el nombre, ¿no? Porque el nombre la verdad es que es muy significativo de lo que es, ¿no? A ver, es un instrumento financiero que se asimila a lo que es un bono tradicional, ¿no? Que es verdad que han ido ganando importancia o presencia, vamos a decir, de una forma constante en los últimos años, ¿no? De ahí que el nombre poco a poco yo creo va resultando más familiar a la comunidad de inversores, ¿no? El nombre es indicativo de las principales características que tiene este tipo de producto, ¿no? O sea, su éxito o fracaso de la inversión va ligado por lo general a la posibilidad de que un evento catastrófico se produzca o no se produzca, ¿vale? Son un tipo de bonos que inicialmente los emitían las aseguradoras, pero que a medida que se ha ido generalizando su utilización y sobre todo va muy ligado a la medida que se ha ido hablando del cambio climático, pues por ejemplo ha habido compañías como Google que han emitido bonos catástrofe. O sea, conocéis, Google ha emitido bonos catástrofe para cubrirse de la posibilidad de un terremoto en su sede de California, ¿no? Lo cual, pues dices, bueno, pues es algo que se va generalizando, ¿no? Estamos viendo que las principales gestoras internacionales, pues poco a poco van sacando productos de bonos catástrofe, ¿no? ¿Y en qué se caracteriza el bono? O sea, porque es un bono, ¿qué diferencias tiene sobre un bono normal? Pues la primera diferencia es la volatilidad de cotización, es decir, no va supeditado a lo que son los movimientos de tipos de interés, a las decisiones de los bancos centrales, ¿vale? Por lo tanto, su volatilidad veremos que es relativamente constante y que puede moverse pues en periodos de huracanes, vamos a decirlo así, septiembre-octubre, y cuando se anticipan este tipo de eventos es cuando vemos que empiezan a tener algo más de movimiento, algo más de volatilidad, ¿no? El tamaño del mercado va creciendo. Yo creo que más o menos, no sé si tendré el dato un poco obsoleto, pero estarían más o menos entre los 90.000 millones de dólares, que ya empieza a ser un volumen respetable, ¿vale? Suelen tener cupones elevados. Ahora mismo sabemos pues más o menos el bono a 10 años del gobierno americano está en niveles del 4,6. Los intereses de este tipo de bonos pueden llegar incluso al 15%, ¿no? ¿Y por qué eso? ¿Por qué son más altos los intereses? Los intereses en general son más altos, bueno, porque se supeditan, el emisor de este bono está dispuesto a pagar una prima alta para cubrirse de una catástrofe que tiene una probabilidad menor, ¿no? Vamos a decir, bueno, pues como tiene una probabilidad menor y las pérdidas pueden llegar a ser tan altas, porque estos bonos nacieron principalmente, la esencia de estos bonos nacieron cuando hubo, a ver si lo digo bien, los fenómenos atmosféricos en los años 70, sí, que llevaron a 5 o 6 aseguradoras a quebrar. Es decir, las aseguradoras vieron la necesidad de decir, yo no puedo cubrir con mi balance la posibilidad de este evento, no. Por eso, bueno, pues el cupón que se paga, como la probabilidad es baja, entiendo que el cupón que se paga pues tiene este porcentaje mucho más alto. Y además se emiten con unas duraciones que suelen estar entre los 3 y los 5 años, no son bonos a 10, 15 años, normalmente tienen unas duraciones reducidas, ¿no? Y bueno, ¿por qué han ido ganando protagonismo? Pues porque venimos de años donde los tipos de interés prácticamente estaban a cero y además no tienen correlación con el mercado, o sea, con las clases de activos tradicionales, ¿no? Y esto ha llevado pues, a que muchos fondos de pensiones, muchos clientes institucionales de inicio, pues empezasen a utilizarlos más. Y poco a poco hemos visto cómo su uso pues se ha ido extendiendo en el tiempo. Ya incluso pues hemos dicho que pues principales gestoras tienen fondos fondos catastróficos, vamos a decirlo así, y esto está llevando a que inversores particulares pues poco a poco vayan entrando en este
en este tipo de producto. Yo siempre digo que es un producto muy especial, pero luego cada bono tiene sus características y siempre, como hemos comentado antes, es muy importante antes de invertir en este tipo de productos el conocer bien el tipo de producto donde estás entrando y el tipo de bono, las características que tiene. Porque hay bonos que puedes perder el 50%, otros el 25%, otros el 75%, otros el 100%. O sea, algo que te paga más de un 15%, evidentemente, en caso de que se cumpla el evento, pues posiblemente claro, pierdes el 90% de tu inversión, ¿no? Nacho, hemos hecho un repaso muy interesante de cómo, oye, te has consolidado en la parte de la industria de asesoramiento financiero cuando ya estabas consolidada en la parte de análisis, ¿no? Antes de arrancar tu proyecto en Troy Capital. Nosotros, en Una Casa sobre el Mar, sabes que uno de los objetivos que tenemos es, digamos, sacar esa parte más personal y humana de cada perfil, de cada miembro de nuestra comunidad, ¿no? Entonces, tenemos preparada una serie de preguntas que vamos a hacerte para ver qué descubrimos, ¿no? ¿Qué tienes en común con algún personaje de ficción con el que te identifiques? Si hay alguno. Complicado, la verdad es que complicado. Le puedo dar muchas vueltas, pero creo que me identifico mucho y, a ver si lo digo bien, con Guido, el protagonista de La vida es bella. Sí, cómo no, claro. Pero por su lado soñador, ¿no? Por el lado soñador que tiene Qué bueno. Y creo que por la virtud de anteponer lo humano al resto de las cosas, ¿no? Sí. Me considero una persona tremendamente soñadora. A veces esto es bueno y otras veces es malo, pero se disfruta mucho, ¿no? Sí. Bueno, por lo menos vives con ilusión y eso es importante. Totalmente. Es importante. Sí, Qué bueno, fíjate, buenísima. ¿Alguna especialidad culinaria que tengas, Nacho? Pues la verdad es que suelo cocinar mucho. Soy el cocinero de la casa, sí. Fantástico. Y la verdad es que podría decir bastantes. O sea, varias. No es que sea Tengo una maestra inigualable que es mi madre. Y la verdad es que por lo general los platos de cuchara se me dan bien, sí. Oye, qué bueno. Sí. ¿Sabes que esto tiene un inconveniente? Que es que nosotros nos apuntamos cosas y luego intentamos, ya catamos, o sea, tenemos... y después de tantos años nos enteramos ahora de que cocinas plato de cuchara. Y además hemos hablado que cuando vaya a Madrid, que voy habitualmente, pues como he dicho, soy de ahí, mis padres viven allí, pues oye, que nos teníamos que ver, pues... Sin duda. Pues hacemos un marmitaco, que es un plato que yo creo para... ¿Te sale bueno? Me sale bueno y para la época en la que empezamos, pues a ver si llega el invierno de una vez, sobre todo aquí en Barcelona, pues es un buen plato el para combatir es buenísimo. el frío. Sí. Qué bueno, fíjate. Oye, y en la primera hablamos que eres una persona soñadora con ilusión, pero ¿qué característica de tu personalidad no se ve a primera vista? Yo creo que soy una persona cariñosa. No lo demuestro, pero en el fondo sí soy bastante cariñoso. Sí. Yo creo que es de las cosas que uno siempre intenta no mostrar, ¿no? Sobre todo en el mundo profesional en el que vivimos. Sabemos por qué lo decimos, ¿no? Porque se hablan de cosas más rígido, ¿no? Sí. Pero sí, en el fondo sí, me considero una persona muy cariñosa. Fantástico. Oye, ¿y un momento difícil, Nacho, del que te sientas orgulloso haber superado? A ver, difícil he tenido la suerte de momentos difíciles. Oye, mira, tocamos madera, pues no he tenido momentos difíciles, pero sí ha habido un momento que me ha venido a la mente, que es, a ver, yo he hecho muchos deportes, he jugado prácticamente a todo, ¿no? Sí. A muchas cosas. Mi padre siempre me decía, dice, haces todo, o sea, no destacas en nada, pero la verdad es que puedes jugar a todo relativamente bien, ¿no? Pero hubo un año en el que faltaba gente cuando iba al colegio para completar el equipo de rugby. Sí. Oye, me dijeron, venga Nacho, apunta. Y yo, el rugby, bueno, pues me apunté, ¿no? Y la verdad es que fue duro. Sí. Fue duro. Te daban por todos lados. Te daban por todos lados y no había visto mucho rugby, lo hice porque faltaba gente. Sí. Y al final pues fue un reto de todos los deportes que he practicado, pues yo creo que fue el mayor reto que he tenido. Terminé jugando 3-4 años al rugby y la verdad es que fue una experiencia... increíble, ¿no? La verdad es que me encantó. Además que el rugby, el crecimiento físico que amerita, luego también los valores del mismo deporte que te inculcan, ¿no? Es una maravilla, sí. Hay deportes que más que lo físico te dejan
el crecimiento personal. Eso es. Vas con una idea y sales con otra totalmente diferente. Te imaginas que es un deporte rudo, Eso es. que es un deporte duro, Eso es. pero el otro lado, el lado personal, el lado... Es como dentro del asesoramiento que hablábamos ahora. Sí. No es todo matemática, no es todo estandarizar. Hay un lado personal y un lado emocional que hay que trabajar mucho. Totalmente. Y el rugby, pues haces unas amistades enormes, ¿no? Es genial. Oye, una pregunta que es una novedad en nuestro cuestionario, porque viendo tu entrevista no nos habíamos planteado antes de entrevistarte, pero ¿cómo se mantiene una buena amistad? Porque yo creo que has pasado por procesos parecidos viendo tu perfil. ¿Cómo se hace esto? Pues voy a decir cosas obvias, es lo que hemos comentado antes, ¿no? La primera cualidad que hay que tener, o sea, que hay que aplicar para tener una buena amistad es destinarle tiempo. Destinarle tiempo físico. Sí. Y esto parece fácil, pero es que el mundo en el que vivimos, como sabéis, cada vez es más virtual, ¿no? Sí. Y hay que mantener el contacto físico, el quedar con tus amigos, verse físicamente, ¿no? Y cuidarlos como si fuese una pareja, ¿no? Hay que saber escuchar, ponerse al lado de las demás personas. Yo creo que no es ningún secreto. Sí. O sea, todos en el fondo sabemos lo que hay que hacer, pero en el fondo, a medida que que la vida va evolucionando, vamos destinando menos tiempo a estas cosas, ¿no? Sí. Y cuando pierdes las cosas, luego es muy difícil recuperarlas. Eso en la vida es así. Muy buena reflexión. Nos quedamos con ello. Nos has contado cosas que te emocionan, ¿no? El soñar, seguramente el cocinar también, sí. Pero cuéntanos algún momento que te haya emocionado últimamente. A ver, yo es que mi familia se ríe de mí porque soy muy llorón. O sea, me emociono por todo. O sea, me emociono con películas. Antes hablábamos de que La vida es bella. Sí. Pues bueno, me cuesta ver esa película de los momentos emocionantes que tiene, ¿no? Quien no llore con La vida es bella no tiene, ¿verdad? Es imposible. O sea, una película, un evento deportivo, una canción, me emociono muchísimo. O sea, qué bien. En este lado, pues, o sea, decir uno es que te podría decir mil películas, 1000 momentos, mil acontecimientos deportivos, muchas cosas. Sí, apuntado. ¿Hay alguna pasión, Nacho, que no hayas desvelado y que no todo el mundo conozca? Pasión, la verdad es que intento, todas las pasiones que tengo las conocen, hemos hablado de la amistad, pues sí. Todos mis amigos conocen mis pasiones, ¿no? Pero hay una que quizás es una pasión más personal y que por la evolución de la vida, pues cada vez pues tienes menos oportunidades de hacerlo, y es quedarme hasta tarde en la cama los fines de semana. Bien, ¿no? Bien. Mira, no es poca cosa. No es poca cosa. Con niños y tal. No, es imposible, por eso digo eso. Y cada vez va siendo más pasión, porque cuanto menos la practicas, pues más ganas te... Más engancha. Más engancha. Pues muy bien. Oye, y la última, que para nosotros tiene una especial relevancia, ¿dónde construirías una casa sobre el mar? Pues para seguir un poco con la línea, ya que hemos hablado de los amigos, yo soy de Madrid y la construiría en una urbanización pequeñita, se llama Navagrande, es un pueblo de la Sierra de Madrid, que soy yo de Manzanares. Si vivís en Madrid, lo conoceréis. Seguro. Y es que yo entiendo que una casa sobre el mar, lo que entiendo es un sitio donde desconectar, un sitio que te dé energía positiva. Sí. Y la verdad es que es un sitio donde guardo ahí todas mis amistades desde que era pequeño, desde los 5 años. Sí. Y es que siempre que voy allí me siento bien. Claro. Y sin lugar a dudas no tiene mar, pero es donde construir una casa sobre el mar. No, lo has entendido perfectamente, porque una casa sobre el mar puede ser cualquier cosa, efectivamente. Que te haga sentir bien, pues ahí sin ninguna duda. Nacho, ha sido muy especial conocer todas estas cosas de tu personalidad, de las cosas que te apasionan. Nos has dejado una serie de reflexiones y de frases. Siempre lo decimos, ¿no? El hecho de contar contigo ahora lo que hace es reforzar nuestra comunidad, en donde queremos que juegues un papel seguramente activo de ahora en adelante, porque esta ya es tu casa. Así que bueno, gracias de nuevo por recibirnos en tu casa en Barcelona, y esta casa queda abierta para ti de ahora en adelante. Pues muchísimas gracias, encantado de empezar a formar parte de esta gran comunidad, cada vez más importante, y daros la enhorabuena por la iniciativa que tenéis, ¿no? Me parece estupenda. Pues nada, Nacho, me sumo a los agradecimientos de Francisco. Es curioso y cada vez lo comentamos siempre, y nos encanta esto, porque conocer esa parte humana, te conozco desde hace 20 años, sí. Y he descubierto hoy cosas que no sabía de ti, con lo cual es el atractivo que tiene esto, conocer esa parte humana, esa parte personal que tienen los asesores, y sobre todo eso.
eso, que puedes estar conociendo a esa persona durante 20 años y descubrir cosas nuevas. Así que muchísimas gracias por abrirte con nosotros más y nada, por formar parte de Una Casa sobre el Mar. Gracias a ti, Iván. Y esta ha sido una nueva edición de Una Casa sobre el Mar, la comunidad de asesores financieros que te ayuda a tomar decisiones inteligentes de inversión. Y ya sabéis, todas las entrevistas y todas las píldoras de formación están disponibles en iTunes, en iVoox, Spotify y el resto de plataformas de podcasting. Y lo más importante, si te ha gustado Nacho, si te ha gustado su entrevista, te invitamos a suscribirte y a seguirnos a través de nuestras redes sociales, en LinkedIn, en Instagram y en Twitter. Esta comunidad no hace más que consolidarse gracias a la participación activa de todos ustedes. Gracias por la confianza y la cercanía. Nos seguimos escuchando y hasta la próxima.